Muy buenos días, 12 de la mañana y 35 minutos. Afrontamos esta recta final de nuestro magazine nacional aquí en OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, pues hablando, como lo venimos haciendo, de la Organización Impulsora de Discapacitados, de la ONCE y de diferentes aspectos relacionados con la actualidad. Les ha recordado Raúl esas formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son a través del WhatsApp y a través del teléfono fijo. Insistimos un día más que no es necesario que nuestros oyentes hablen de la OIT, que pueden hablar de lo que ellos crean oportuno, porque abrimos de par en par los micrófonos. Aquí no hay vetos, como si hay en otros organismos y organizaciones. Y damos la bienvenida un día más al presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos de nuevo y nada, que no nos abandonéis, que sigáis ahí al lado de la letra. Y sí, como bien ha recordado Manuel, que tampoco sean tímidos, que pongan también casos propios que puedan tener algún organismo público, o sea, contra algún organismo público o alguna situación privada. Claro. Y nosotros estaremos encantadas de debatirla y de apoyarla si así de digna es la causa. Les prometimos el lunes que íbamos a darles un nuevo capítulo de ese libro, La Rosa y el Bastón. Lo íbamos a hacer ayer, pero ayer tuvimos, como pudieron escuchar, a nuestro jefe de los servicios jurídicos, Javier Gallego. Y hoy sí les vamos a leer muy poquito, pero ese capítulo 3 del libro La Rosa y el Bastón, escrito por José Díaz Herrera y como coautor Juan Luis Galiacho, que es un libro en donde se cuentan todas las conexiones entre el imperio de Miguel Durán y el poder socialista. Pero vamos, que es un libro que se escribió hace años, pero que tiene vigencia pues de antes de ayer, y va a tener vigencia de mañana, porque esa conexión que había entre Miguel Durán y el poder socialista por entonces, pues es la misma conexión que existe hoy entre Miguel Carballeda y Mariano Rajoy, o el que se tuvo por parte de la ONCE con Zapatero o con Aznar, etcétera, etcétera. Lo digo que, bueno, pues vamos a leerles sin más ese capítulo tercero de este libro, cuyo título es Objetivo: hundir la competencia. Si todos los grandes imperios se construyen sobre los cadáveres de sus enemigos, la Organización Nacional de Ciegos Españoles lo está sobre las cenizas de Prodiecu, la sociedad de los minusválidos que pretendía dignificar el papel social de estos marginados mediante la venta de un cupón. Prodiecu, que al contrario de la ONCE pagaba seguridad social y tenía a sus trabajadores con todos sus derechos reconocidos, fue aniquilada con apoyo del gobierno. Miguel Durán, un oscuro impresor de Braille en Cataluña, surgió del anonimato como líder. Sigue en ese capítulo y bueno, pues dice: ¿y yo qué culpa tengo de ser cojo y no ciego? Son palabras de Antonio, el quiosquero de Valdemorillo, que se quejaba así amargamente un domingo de octubre de 1987 a la cola de madrileños que, en busca de un aire algo más limpio que el de la capital, habían salido a esta localidad de la Sierra madrileña y al que le compraban el periódico dominical. Le pedían también el cupón de Prodiecu, que le reservaba de domingo a domingo. Antonio, cojo con una parálisis infantil, explicaba a sus parroquianos que el cupón de Prodiecu había sido declarado ilegal y que la culpa de todo la tenía Durán, el jefe ese de los ciegos, que ha conseguido que el gobierno solo les deje a él vender los cupones. ¿Quién se lo iba a creer? Que en este país los ciegos sean más afortunados que los cojos, comentaba Antonio. El quiosquero, que no vende entre semanas suficientes periódicos y revistas para mantener a su familia, pues se apoyaba en ese cupón de Prodiecu pues para llegar a final de mes.
Lo hizo un libro, insisto, La Rosa y el Bastón, donde no ha escrito Dionisio González Otero. Ajá. Es la denuncia que en infinidad de veces ha realizado, que la ONCE quiso aniquilar a Prodiecu. Yo supongo que lo intentó de todas las formas y luego casi lo consigue. Bueno, sí aniquilar a Prodiecu, pero no al colectivo de los discapacitados, con esa fusión que intentó hacer de que los trabajadores de Prodiecu ingresaran en la ONCE, que insisto, no lo hicieron ni la mitad. Como digo, lo dice el libro, objetivo, hundir la competencia. Ni más ni menos. Y lo consiguieron, y lo más triste es que lo consiguieron engañando a los trabajadores de Prodiecu, porque hoy me pongo por delante, pues no tenía ningún compañero más en presencia, ¿no? Pero no, sí que nos quedamos en el año 92, que comenzamos nosotros la andadura de la actividad del juego, desde el año 89 que nos habíamos constituido. Siempre he recordado que nosotros nos constituimos como Asociación Impulsora de Minusválidos de Cantabria, no para vender boletos o lotería benéfica, sino para exigir a la ONCE, haciendo fuerza a los trabajadores de Prodiecu, que se cumpliera con dicho acuerdo y que nos metieran a trabajar en la ONCE. Un acuerdo que era precario para nosotros, que todos los beneficios eran para la ONCE, pero que solo ellos fueron los que lo incumplieron, porque a mí me dieron 3 zonas para elegir, pero ninguna de las 3 era la del domicilio donde yo habitualmente vendía con Prodiecu, que era en Torrelavega, en Cantabria. No, me dieron a elegir entre Laredo, el otro pueblo, ¿cómo se llama? No se me viene el nombre, más allá de Laredo, ay, no se me viene cómo se llama este pueblo. Si te acuerdas. Y el otro era Cabezón de la Sá, que quedaba más cerca de Torrelavega, pero tenía como menos potencial, ¿no? Menos. En cambio, Laredo y Castrurdiales, que no se me venía el nombre, se me había quedado la mente en blanco y no había forma, pues me dieron a elegir. Y yo marqué por orden de prioridad, pues ya no me recuerdo muy bien, pero yo creo que marqué Laredo, Castrurdiales y Cabezón de la Sá, aunque eran más cercanos a mi domicilio el último. Todavía estoy esperando a que me den algunos de esos 3 sitios por orden de prioridad. Pero no solamente eso, es que lo denunciamos en magistratura en el año, pues ya sería año 90 nos echaron en el año 87, en el año 89 se constituye la primera asociación impulsora de minusválidos de Cantabria para esto, para exigir el incumplimiento del acuerdo, y hasta el año 89, hasta el año 91 aproximadamente, no denunciamos en magistratura. Claro, salió fallando que habíamos perdido el plazo de reclamar, que había prescrito ese periodo. Pero el acuerdo no decía fecha de comienzo ni fecha de terminación. El acuerdo decía que la ONCE se comprometía a cumplir con dicho acuerdo en el plazo más breve posible, sin fecha de inicio, sin fecha de terminación. Les damos tiempo para que puedan llevarlo a cabo, y nos dejan en la calle agarrándose a un clavo ardiendo, diciendo que se nos ha pasado el plazo. Y entonces ya en el 92 fue cuando salimos, nos fuimos a manifestar a Madrid, y como tampoco nos hacían caso, después de estar pasando penumbras en la plaza de Colón, para reclamar dicho acuerdo, pero en una furgoneta. También venía un compañero que no era de Prodiecu, pero que él decía,
era entonces el secretario de la OIZ, de Asociación Impulsora de Minusválidos de Cantabria, decía, bueno, y qué hubiera sido de mí, que no estaba en aquel acuerdo, si no hubiera existido otro proyecto que pudiera haber incluido a otros más, que sea más incluyente, no excluyente, ¿no? Y es que es verdad, Ana María Sobrino tampoco estaba. Pues bueno, pues tiene una discapacidad bien notoria, porque casi de nacimiento le faltan los dos miembros. Bueno, no es que es de nacimiento, otra cosa es que hubo algún tiempo en que pudo llevar aparatos ortopédicos y pudo caminar de pie, pero con esos aparatos ortopédicos, ¿no? Y cosa que luego con el tiempo pues no la fueron bien y tuvo que dejar de insistir en llevarlos. Dicho todo esto, está clarísimo que cuantos más proyectos haya en el mercado, más capacidad tendrá el colectivo de integrarse. Si solo hay uno, pues son lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas. Está claro que estos señores no querían cumplir con dicho acuerdo. En ese libro de La Rosa y el Bastón, recuerdo que viene, ya lo buscaremos para otro día, que viene diciendo Miguel Durán a su junta directiva, porque claro, este hombre pues echa la culpa a Miguel Durán porque era el director general, era la persona visible, era la persona que salía en todos los medios de comunicación, pero recordarles a todos que por encima de un director general está toda una junta ejecutiva, consejo de administración, un consejo o una junta de administración directiva, que lo llaman ahora en la ONCE, pero que el presidente manda más que el director general, sí. Y otros miembros de ese consejo de administración, ¿no? O de junta ejecutiva, que se conoce más prácticamente en todas las asociaciones y empresas de todo tipo, ¿no? Y este señor les decía, no hombre, no os preocupéis, que pongamos que vamos a meter a todos los trabajadores de Prodiecu a trabajar, eso es lo que se ha firmado, pero luego meteremos a los que necesitemos, no os preocupéis tanto de eso. Y efectivamente así quedó el asunto, porque luego por culpa de uno, por culpa de todos ellos, el asunto es que comenzamos a trabajar en este proyecto por toda la geografía española, porque luego yo me fui encontrando a otros compañeros que habían comenzado antes que nosotros en la actividad del juego, porque como he recordado, yo no constituí una asociación para vender loterías, sino para que tuviéramos fuerzas de exigir a la ONCE que cumpliera con dicho acuerdo. Dicho todo esto, está claro que o no quisieron o no pudieron. Por una causa como por otra, viene a demostrar que tiene que haber más proyectos en la sociedad para que aquello que no sea capaz uno de resolver, lo pueda resolver otro. Y además es que todos tenemos cabida en esta sociedad. Y por supuesto, vuelvo a insistir en lo más importante, aunque parezca reiterativo, lo es, pero es que hay que refrescar la memoria, sobre todo para aquellos que se acaben de incorporar y que no lo hayan escuchado todavía nunca. Lo más importante es que los monopolios en Europa, que es de la que formamos parte y es la que ahora se matan todos los políticos, mayoritariamente de los que forman parte todavía de ella, con fortalecerla. Y yo creo que sí, que nos puede ir más mejor en Europa que fuera de Europa. ¿Por qué? Simplemente sabemos todos, el refrán de la abuela, que la unión hace la fuerza. Si esta crisis, en lugar de pasarla con Europa, la estaríamos pasando solo a nivel de España, los españoles por indiviso, aunque también la hubiera en otros países, seguro que a los españoles nos hubiera costado muchas más dificultades de poderla hacer frente. ¿Por qué? Yo puedo poner un ejemplo.
sencillo, humilde, en el año 90, antes de entrar en la Unión Europea con todos los derechos y todas las obligaciones, yo compré una furgoneta, una Ford Transit, y los intereses estaban al 17% o al 19%, ya no me acuerdo muy bien, mínimo al 17%. Si tuviéramos que estar pagando ahora un 17%, que es verdad que esto era para un automóvil, para una propiedad seguramente que eran más bajos, pero también eran mucho más elevados que los que pagamos ahora. Por lo tanto, esa fuerza que tenemos ahora seguramente que nos faltaría para podernos defender de estos vaivenes, vaivenes que son sumamente duros, ¿no? Volviendo a Prodiecu, tú que lo viviste pues en primera persona, ¿te da la sensación que fue una maniobra por parte de la ONCE para engañaros y eliminar a la única organización o una de las pocas organizaciones que por entonces apoyaba a los discapacitados? Lo digo por lo que siempre comentas, hubo unos acuerdos, hubo unos contactos y hubo unos acuerdos que se cumplió en una mínima parte, porque no todos los trabajadores, es tu caso, no todos los trabajadores de Prodiecu entraron en la ONCE. No merece otro criterio, por pocas sensaciones que yo tenga, es que no merece otro criterio. Si dice lo que dice Miguel Durán en ese libro, no os preocupéis que no vamos a meter a todos, sino a los que necesitemos, y como los vayamos necesitando, sin prisa. Pero además, pongamos que en ese libro no se dijera rigurosamente la verdad, pero lo más cierto es que no nos han metido a trabajar. Todos los cupones que nacieron antes que el de la UI, por Andalucía, por Cataluña, por Galicia, que yo me incorporé mucho después que ellos, era porque nos habíamos quedado en la calle, nos habíamos quedado sin 11, sin 12 y sin nada, antes sin Prodiecu, pero nos iban a dar la solución y nos dijeron, no os preocupéis, que esto es lo más parecido a una reconversión industrial como ha habido otras en la naval o en otras. Bueno, y que todos los que eran trabajadores de la naval les incorporaban en otros sitios, pero no se quedaba ninguno en la calle, de no ser que fuera de forma negociada y de forma en que uno lo admitiera, ¿no? Bueno, pues vale, si uno admite que se llega a una negociación, que te dan un dinero, etcétera, te vas para tu casa, te jubilan anticipadamente, como en los bancos, que los jubilan con 50 años, y ya tienen unos acuerdos ahí y están cobrando y encima pueden estar trabajando, porque yo he tenido algún trabajador de alguna banca y trabajaban luego con nosotros y estaban cobrando su pensión. Por lo tanto, a la hora de la verdad está clarísimo que si estamos en la calle es porque ellos no han querido, porque nosotros lo hemos estado reclamando. No hay lugar a duda para que esté uno convencido que es que no tenía ninguna intencionalidad de cumplirlo. Ahora, es chocante, porque hoy día tienen ya más discapacitados que los que éramos en Prodiecu. Discapacitados físicos, aparte de los invidentes. Yo creo que es por un motivo. Yo creo que es porque la evolución de la sociedad está llevando a que probablemente el colectivo de los invidentes estén mejor formados, quizá a través de la propia organización, que quizá eso sí que lo han conseguido hacer bien. Quiero creer, porque a nosotros nadie nos da cuenta de lo que hace la ONCE, ¿no? Y el asunto es que entonces ya no encuentran vendedores invidentes para salir a la calle a vender y entonces les vienen ya bien como recurso a los discapacitados. Porque si no, porque antes no nos metieron a los que teníamos que haber estado y ahora sí que hay tanto número como el que tenían que haber aglutinado. Eso no puede ser nada más que por este motivo, porque ahora les conviene porque no tienen la herramienta suficiente en la calle, porque se habrán ido colocando en otras actividades que sean más favorables, porque
la venta de la lotería, del cupón, de los ciegos o del boleto del discapacitado no es dura, pero tampoco es ninguna cosa sencilla. Tienes que estar en la calle, haga frío, haga calor, generalmente fuera de kioscos. No todos tienen un kiosco para estar ahí calentitos o con un aparatito de ventilador, porque aire acondicionado no creo que tengan tampoco. La mayoría tienen que estar en la calle padeciendo esa inclemencia. Yo me recuerdo cuando yo comencé a vender en Prodiecu con una nevada en Torrelavega que me tenía que con, bueno, como los esquimales, me ponía un abrigo, una cazadora. Una cazadora de una tipo Anora con la cremallera subida y se quedaba la boca así. Digo, cago en 10, te daba hasta vergüenza. Pero hacía tanto frío. Quiero decir, tampoco es sencillo. Y luego, pues que tienes que estar haciendo recorridos y buscándote tu clientela. En la ONCE tienen la gran suerte de que tienen mucha publicidad. A nosotros nos privaron de poderla hacer. Que nosotros nos podíamos permitir hacer muy poca publicidad. Un anuncio por día. Y solo en una televisión. O bien Televisión Española, o bien Antena 3, o bien Telecinco. Televisión Española cuando sí, lo había, que luego lo retiraron para todos, excepto para la ONCE, que cuando llega 11 del 11 le hacen una publicidad extraordinaria. No, pero todos los días. Que todos los días en todas las radios, en todas las televisiones, sí, y en todas las páginas de internet. No, en la otra es pagando, pero en televisión ya ni siquiera pagando. Señores míos, de una vez por todas, admitan el juego, con el mejor sentido de la palabra, el juego democrático. Respeten lo que son las normas establecidas en nuestra Carta Magna, la Constitución Española, en la que de ella tienen que emanar el resto de las leyes. Ahí es donde se tienen que levantar los pilares, en esos cimientos. Y lo que no se puede hacer es levantar un pilar contrario a derecho. Un pilar que esté dañando a las bases, a los cimientos. No, se tiene que construir como Dios manda. Me refiero a esa 18ª ley que se preservaron para que nosotros pudiéramos dar, no nosotros solos, sino otras asociaciones de discapacitados que vendieran cupones, que pudiéramos dar el delito de contrabando. Pero es porque se hicieron una ley a propósito para ellos. A mí me deja usted reconocido y además fuera de la penalización, o sea, primero,